Tengo el lujo y privilegio de estar aquí con mi hijo Daniel. No le veo, sé que está por aquí. ¿Dónde estás, hijo mío? Ahí al fondo. Que me acompaña en este viaje. Pastoreando la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona desde sus inicios en el 2005. Y por la voluntad del Señor, la Iglesia pues está consolidada y ha podido ser madre de otras iglesias que estamos ayudando a plantar y establecerse por el resto de la geografía española, algunas también en Francia, iglesias hispanas. Y bueno, además de pastor, predicador, tengo una pasión especial por el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, como es la consejería bíblica. Y esa pasión viene de muy lejos. Yo creo que desde mi juventud, cuando vi a mi padre, que es pastor y sigue pastoreando, después de muchos años, lleva más de 30 en la misma congregación, en Manresa, al norte de Barcelona, viendo cómo él en su labor pastoral tenía que lidiar con tantos asuntos cotidianos, ¿verdad? Ahí empezó en mi corazón esa inquietud por la psicología, pensando, la psicología tiene que ser buena para aplicarla para la vida de la iglesia, para ayudar a familias, para ayudar a hogares, y ahí es donde yo me adentré en mis estudios de psicología, ya hace muchos años, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y mientras me adentraba en mis estudios de psicología, empezar a contrastar todo lo que era el mundo de la psicología con la fe cristiana, intentar cuadrarla, intentar compaginarla, empezar a leer autores que integraban ambas cosas, psicología y fe, hasta que finalmente yo me encontré con un libro que Jay Adams escribió en los años 70, Capacitado para orientar. Aquello realmente en su época fue como las 95 tesis de Martín Lutero, revolucionando el campo de la consejería bíblica, en contra de muchas convicciones y postulados que hay ahí fuera con respecto a la psicología. Y realmente para mí, yo llamo aquello una segunda conversión. Me tomó 6 meses leer aquel libro porque me tenía que detener en cada frase, en cada párrafo. Fue un cambio de cosmovisión absoluto, de entender que la consejería es misión de la iglesia, no es secular, es espiritual, y que lo que el mundo llama psicológico, nosotros lo llamamos espiritual. Recuerdo una noche regresando a casa en el tren, después de mi jornada en la universidad, y mientras estaba leyendo el libro, ponerme en pie, no sé si alguien me escuchó, debía pensar que yo estaba loco, ponerme en pie en el tren y exclamar en voz alta, yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser pastor. Por eso llamo aquello una segunda conversión, fue realmente un cambio de cosmovisión. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Tenemos solamente 4 sesiones, nos podríamos pasar aquí unos cuantos días, pero tenemos 4 sesiones y quisiera compartir con vosotros una pincelada de lo que es la consejería bíblica. Temas que creo que son fundamentales para ayudarnos a pensar bíblicamente sobre este asunto. Y algunos estáis aquí por una razón y otros por otra. Todos reconocemos que es un tema importante, todos reconocemos que es un tema vital para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia, pero venimos con diferentes motivaciones. Algunos de vosotros venís a un congreso como este, con este tema, para ser aconsejados. Estáis esperando que hable a vuestro corazón lo que vamos a estar compartiendo, para poner en orden muchos asuntos, para responder a interrogantes con respecto a vuestra propia vida. Otros venís solamente por curiosidad, a ver qué dice este español sobre este tema, porque hemos oído campanas sobre eso de la consejería bíblica, a ver de qué se trata, a ver qué es, quiero escucharlo. Y luego hay un tercer grupo entre vosotros, que sois los que venís porque sois muy conscientes de la importancia de este tema para vuestra familia, vuestra iglesia, vuestro ministerio. Que es vital, que la consejería bíblica no solamente es parte de la labor del ministerio cristiano, está en el mismísimo centro del ministerio cristiano. ¿Sabéis? En los seminarios se enseña exégesis, griego, hebreo. Yo he estado en el seminario. Se enseñan todas estas cosas, historia de la iglesia, teología sistemática.
Y luego el graduado de seminario sale y empieza a pastorear una iglesia con toda la ilusión del mundo y lo primero que se encuentra es una crisis matrimonial. Y entonces es cuando exclama, a mí nadie me había explicado esto, que esto es el ministerio cristiano, que esto es el día a día. Algunos ven la labor pastoral y piensan que es subir a un púlpito y predicar. La realidad es que estamos ministrando la palabra continuamente, en privado, hablando a los corazones. Y temas como el temor, la depresión, la ansiedad, la educación de los hijos, los conflictos matrimoniales, están al orden del día. Por tanto, la consejería bíblica no es solamente una parte del ministerio. Estamos convencidos de que está en el mismísimo centro del ministerio cristiano. Por tanto, sea cual sea tu contexto, sea cual sea tu motivación, te invito a que escuches los temas en esta noche. Aunque estés completamente en desacuerdo con lo que yo voy a estar diciendo, te invito a que al menos escuches los argumentos, porque puede que no los vuelvas a escuchar nunca más. En una sociedad que defiende a capa y a espada todo lo que es la psicología secular y las psicoterapias, puede que sea la única oportunidad que tienes para ser confrontado con argumentos defendiendo la consejería bíblica. Nuestro coche era muy viejito. Yo siempre hago risa de ese coche porque realmente parecía una lata con 4 ruedas. Es impresionante que durara todo el tiempo de seminario. En la bondad del Señor ese coche sobrevivió todos esos años, como las sandalias de los hebreos que no se consumían en el desierto, pues aquel coche aguantó hasta que concluimos el tiempo de seminario. Entonces decíamos, con este coche no podemos ir 2 días de vacaciones, nos vamos a quedar tirados en medio del desierto. Fui a alquilar un coche para aquellos 3 días y me dieron un coche. Hoy día todos los coches ya funcionan así, pero un coche de aquellos que tenía un mando a distancia. Apretabas un botón, se encendían las luces y ¡pum!, se abrían las puertas. Apretabas otro botón y se abría el maletero. Yo cuando me dieron aquel coche tan moderno con el mando a distancia digo, esta es la mía. Voy a hacerle una broma a mi hijo Moisés, con 4 añitos que tiene. Llego y le digo, Moisés, ya tengo el coche para las vacaciones. ¡Qué bien! Pero fíjate, no tenían coches normales, me dieron un coche mágico. ¡Oh, un coche mágico, papá! Sí, es un coche que solo se abre si sopla un niño de 4 años. ¡Oh, yo tengo 4 años, papá! Fíjate, qué coincidencia. Pues a ver, ayúdame a abrir el coche. Y él se acercaba al coche y yo, claro, podéis imaginar, con el mando en la mano, ¿verdad?, escondido en el bolsillo, él soplaba, yo apretaba el botoncito, ¡pam!, se abría el coche. ¡Ah, papá, gracias, has traído un coche mágico! Esto es fantástico. Mira, y el maletero también. Y se acercaba, soplaba, yo apretaba el botón, ¡pum!, se abría el maletero. ¡Ah, fantástico, papá, qué bien! Bueno, os podéis imaginar que al cabo de 2 días yo ya estaba hartito del coche mágico. Porque él todo el día corriendo, cerrando las puertas y soplando, y yo corriendo allí para que no apretara el botón, y otra vez cerraba las puertas, y otra vez yo apreté, y ya estaba agotado con el coche mágico. Bueno, resulta que uno de los días me doy cuenta de que él tiene las llaves del coche en la mano y está compulsivamente cerrando las puertas, y yo pienso, ay Señor, se le caen las llaves dentro del coche, cierra las puertas y se acabaron las vacaciones. Y entonces le digo, cuidado Moisés, que si se te caen las llaves dentro del coche y cierras las puertas, ¿entonces qué? Y me dice con cara de superhéroe, no te preocupes, papá, ¿yo soplaría? Y me quedé helado. Dije, claro que sí, él soplaría. ¿Nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí? Mi hijo de 4 años, como ser humano creado por Dios, receptor de revelación, necesita escuchar una voz para que el mundo tenga sentido. Y escucha una voz falsa, la de su padre, que le está diciendo que él tiene superpoderes, que soplando el coche se abre, y que en el caso hipotético del gran problema de dejarse las llaves dentro del coche y cerrar las puertas, eso es un problema para papá, porque no tiene 4 años, pero no es un problema para él, porque él soplando abriría las puertas del coche. ¿Dónde está el problema? ¿Nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí?
Según la voz que tú escuches, conformas una visión del mundo que te está diciendo cuál es el problema, te está diciendo cuál es la solución. Y eso afecta a todo, absolutamente todo en tu vida. La pregunta, querido hermano, querida hermana, es ¿qué voz estás escuchando? ¿Es la voz de Dios? ¿Verdadera? ¿Fidedigna? ¿Hablando a los corazones? ¿Es la santa palabra lo que estamos escuchando? La palabra de Dios es verdad. Todo lo demás necesitamos ponerlo entre comillas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es fidedigna. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es suficiente. Si es perfecta, ¿qué necesitamos añadirle? Si es perfecta, ¿qué más necesita? La palabra de Dios es suficiente para aquello para lo cual Dios nos la ha dado. Para vivir vidas agradables delante de Él, para ser esposos y esposas como Dios quiere, para ser ciudadanos honrados, para criar a nuestros hijos, para todos los temas a los cuales el Señor se refiere. ¿La palabra de Dios es suficiente para construir un puente sobre el río Paraguay? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos ha sido dada para construir un puente sobre el río Paraguay. Pero es suficiente para aquello para lo que sí nos ha sido dada. Aunque la palabra de Dios habla de arquitectura, y tenemos ahí las medidas del arca de Noé, y tenemos las medidas de la Jerusalén celestial, y tenemos las medidas del tabernáculo, y lo que habla de arquitectura lo habla de forma excelente. Construye tu casa sobre la roca, mira que puedas sobreedificar antes de construir. No es un libro de arquitectura. Nos ha sido dado para la vida y la piedad. Y para aquello para lo cual nos ha sido dada, es excelente y es suficiente. Por tanto, ¿por qué añadir? ¿O por qué intentar añadir? La palabra de Dios es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada, aquello lo cual se propone. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, un salmo conocido por todos vosotros. La primera parte del Salmo 19 habla de la doctrina de la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La segunda parte del Salmo 19, a partir del versículo 7, nos habla del poder de las Escrituras, de la revelación especial de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Salmo 19 está exaltando las Escrituras. Las Escrituras hablan con respecto a ellas mismas y se presentan como capaz para traer aquello que necesitamos. Cuando hablamos de estos temas, como la consejería, ¿de qué estamos hablando al fin y al cabo? De cambiar. De cambiar. ¿Y nos damos cuenta de lo que dice el Salmo 19 respecto a la Biblia? Está diciendo que el cambio que necesitamos está en la palabra de Dios. Usa la expresión que convierte el alma. Literalmente del hebreo podríamos traducir como cambia la vida, cambia el alma. Vemos que en la palabra hay sabiduría, dice que hace sabio al sencillo. El más sencillo de todos, poniendo su confianza plenamente sobre la palabra de Dios, se convierte en el más sabio de todos. Dice que hay gozo
porque alegra el corazón. Dice que encontramos en la palabra dirección, porque alumbra los ojos. Dice que hay seguridad, porque permanece para siempre. Dice que hay rectitud, dice que sus juicios son todos rectos. La palabra de Dios, por tanto, es capaz de traer a nuestras vidas todo lo que tú y yo sabemos que nos falta. Está en las Escrituras. El problema no es que la palabra sea suficiente. El problema es que tú y yo no la conocemos lo suficiente y no la aplicamos lo suficiente. Si tuviéramos aquí un hermoso piano de cola, en el cual podíamos tocar aquí las sonatas de Schubert más maravillosas, y tú te sientas en el piano y dices, mira, y con 2 deditos, tin, ton, tin, ton, tin, ton, tin, y esa es toda la melodía que quieres sacarle, el problema no lo tiene el piano, el problema lo tienes tú. ¿Me seguís? Y a veces nos acercamos así a la palabra, con 2 deditos, cuando es algo absolutamente increíble y maravilloso en su riqueza. La palabra de Dios es capaz, es suficiente. Tú y yo no la conocemos lo suficiente, no la vivimos lo suficiente, no la aplicamos lo suficiente. Nos damos cuenta de lo enfática que es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! ¡Qué expresión! Inspirada. Es muy difícil de traducir en el griego ese inspirada. Lo podríamos traducir también como expirada. De hecho, lo podríamos traducir como respirada. Está diciendo, la Escritura es la mismísima voz de Dios. La mismísima voz de Dios. Por tanto, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé si hay pasaje más maravilloso describiendo el poder y la suficiencia de la palabra de Dios. Es tan enfático que Pablo repite varias veces la misma idea. Redarguir, convence. Corregir, porque desbanca las mentiras con la verdad. Instruir, porque nos equipa a caminar en justicia. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Que el hombre de Dios sea perfecto a los ojos de Dios. Que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Pero es que lo repite 3 veces, hermanos. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo, hermanos, que en la Santa Biblia tú y yo tenemos todo aquello que necesitamos para el camino de la vida, venga lo que venga, a lo largo del trayecto. Pablo es tremendamente enfático, para toda buena obra, para vivir la vida cristiana. A mí me da mucha risa cuando oigo a un cristiano que dice, el Señor nos ha dado la Santa Biblia y el mensaje para que vayamos al cielo. ¿Seguro? Cuando un cristiano me dice eso, el Señor me ha dado el Evangelio para que vaya al cielo. Yo le digo, bueno, pues si el Señor te ha dado el Evangelio para que vayas al cielo, ¿qué haces aquí? Vete para el cielo. Si el Señor te ha salvado para ir al cielo, ¿qué haces aquí? Todos los presentes, si el Señor nos ha salvado para ir al cielo, ¿por qué estamos aquí? ¿No será que el Señor te ha salvado para algo más que para ir al cielo? El Señor te ha salvado y te ha dado su santa palabra para que vayas al cielo y para que sepas vivir en la tierra. Para su gloria todos los días que Él te permita caminar sobre la faz de esta tierra. Y cuando el Señor diga, vamos al cielo. Pero mientras tú y yo estemos aquí es porque nos ha salvado para algo más que para ir al cielo. Pablo es tremendamente enfático, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 veces está expresando el propósito de la palabra de Dios como suficiente para nuestro caminar en la vida diaria. El problema es que, como decía antes, no la conocemos lo suficiente. No estamos empapados de la palabra de Dios. Dicen los dietistas que eres lo que comes. No sé, me lo voy a acabar creyendo porque
Conozco a un niño que sí, que comió muchas zanahorias y un día lo vi naranja. Naranja estaba el niño. ¿Será verdad que eres lo que comes? La pregunta es, ¿qué come tu corazón? ¿Qué le das? ¿Con qué lo alimentas? ¿Es con la palabra del Señor? ¿Qué es lo que abunda en tus conversaciones? ¿En lo que lees? ¿En lo que miras en televisión? ¿En lo que escuchas? ¿En qué te gozas? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Qué le das de comer a tu corazón? Eres lo que comes. Y la palabra de Dios tiene el poder de hacerte cada día más como el Señor Jesucristo. Cuanto más lees la palabra, más escuchas la palabra, más la crees, más la vives, más la meditas, más la enseñas, más la repites, más la memorizas, más la cantas, más es tu vida parecida a la del Señor Jesucristo. Más forma el Señor Jesucristo en ti su imagen. Y la palabra del Señor te capacita para cualquier situación en esta vida. Ojalá pasara con nosotros como decía Spurgeon con respecto a John Bunyan. Sabéis que Spurgeon admiraba mucho a John Bunyan y había leído muchas veces y recomendaba El progreso del peregrino. Y como El progreso del peregrino hay Biblia en todas partes, Spurgeon decía de forma chistosa, como él a veces decía, que John Bunyan era un extraño hombre. Yo creo que si le cortáramos, en vez de salir de sus venas sangre, saldría una extraña sustancia llamada biblina. Hermano, hermana, ¿corre por tus venas biblina? ¿Has comido tanto de la Biblia que eres una Biblia andante? ¿Ves la vida como Dios la ve? ¿Qué es lo que está teniendo influencia sobre ti? Rompamos mitos. Todo en la vida pertenece al Señor. Todo en nuestra vida es espiritual. Todo. Hay quienes quieren limitar lo espiritual a un área muy concreta. Lo espiritual es lo que pasa los domingos. Lo espiritual es mi vida de oración, mi lectura de la palabra. Todo es espiritual en nuestra vida. Es espiritual tu matrimonio. Es espiritual el control de tu ira. Es espiritual la amargura, el rencor, el enojo, el perdón. Es espiritual la crianza de tus hijos. Es espiritual cómo hablas a tu esposa. Es espiritual las finanzas. Es espiritual la toma de decisiones. Es espiritual la falta de gozo. Es espiritual el temor al futuro. Es espiritual la ansiedad porque no llegas a final de mes. Es espiritual lo que haces y lo que dices en tu intimidad. Es espiritual. Todo, porque Cristo no ha comprado un trocito de ti. Tú entero, de arriba abajo, perteneces al Señor Jesucristo. Por tanto, todo en tu vida es suyo y todo debe ser gobernado por su santa palabra. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y 2 Pedro 1:3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que acudamos a la palabra para la educación de los hijos, para aprender a ser un buen esposo, para cobrar ánimo en los días tristes, para ser agradecido en la escasez, para vivir agradando a Dios, para aprender a perdonar y no guardar rencor. Acudamos a la palabra de Dios. La palabra es verdad. La palabra es suficiente. Pero quisiera ponernos algunos ejemplos para que entendamos un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de la suficiencia de la palabra del Señor. En primer lugar, 3 consejos para entender este concepto. En primer lugar, no uses la Biblia como una enciclopedia, porque no lo es. Estamos acostumbrados a la forma de pensar enciclopédica, ¿verdad? Cuando queremos investigar un tema, vamos a Google, ponemos una palabra. Antiguamente vamos a la enciclopedia británica, que ocupaba no sé cuántos estantes en casa, ¿verdad? Y tomamos un volumen y buscamos. Y pretendemos usar la Biblia de la misma manera, como si fuera una enciclopedia. Claro, entonces escuchamos algo sobre agorafobia
y abrimos la Biblia en la concordancia, buscamos, no está. La Biblia no dice nada sobre esto. Voy a tener que recurrir a los profesionales, voy a tener que recurrir a lo que el mundo diga con respecto a este tema. La Biblia no es una enciclopedia. El propósito de la Biblia no es ser usado como una enciclopedia para encontrar un versículo concreto que responda a una pregunta en concreto. La Biblia son más bien unos lentes que nos tenemos que poner para ver la vida de otra manera, con otra perspectiva. De hecho, si sabéis jugar al ajedrez, así es como aprende uno. ¿Cómo aprendes a jugar al ajedrez? Yo recuerdo de niño que se me ocurrió presentarme a un campeonato de ajedrez. Pobre de mí, no sabía mucho de qué iba el tema. Y entonces vi en el tablón de anuncios del colegio con quién me tocaba jugar. Tengo que jugar contra Juan Pérez. ¿Qué haces en ese momento? Vas corriendo a la biblioteca y buscas un libro que diga ¿Cómo ganarle al ajedrez a Juan Pérez? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no existe ese libro? No es así como se juega al ajedrez. No es así como se aprende a tocar el piano. Nada en la vida funciona así. Más bien, si quieres aprender a jugar al ajedrez, aprendes cómo se mueve la torre, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el peón. Aprendes a pensar como un ajedrecista. Y si te toca con Juan Pérez, ya veremos lo que pasa. Según el movimiento, tú vas a responder. Del mismo modo con la palabra de Dios. No se trata de buscar un versículo en concreto para responder a una situación en concreto en la vida. Se trata de estar empapados de la palabra de tal manera que pensemos bíblicamente sobre todos los asuntos, de modo que cuando nos encontremos con lo que nos encontremos, seamos capaces de ver la vida tal como Dios la ve. Hay muchas maneras en las cuales podemos resumir lo que es consejería bíblica, pero una sería esta: ayudar a tu hermano, a tu hermana a ver su vida como Dios la ve, desde la palabra, desde las Escrituras. Así que en primer lugar, no uses la Biblia como una enciclopedia. En segundo lugar, pídele al Señor sabiduría para aplicar los principios generales a las situaciones concretas. Pídele al Señor sabiduría para aplicar principios generales a situaciones concretas. La Biblia no lo dice todo, pero sí habla con respecto a cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Eso es lo que llamamos sabiduría precisamente, la capacidad de aplicar principios generales a situaciones concretas. Si un padre está discutiendo con su hijo con respecto a un tema, es posible que el padre tenga que escuchar la palabra cuando dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es probable que el hijo tenga que escuchar: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y vamos a aplicar esos principios generales a cada una de las circunstancias por las cuales estén atravesando. La palabra de Dios es como una medicina. Hay que sacarla del frasco, hay que aplicarla sobre los corazones. Así que tengamos esto presente. Pídele al Señor sabiduría para aplicar principios generales a situaciones concretas. En tercer lugar, pídele al Señor sabiduría para aprender de las historias que nos ha dejado. Hay muchas historias en la Biblia, muchísimas. Y sabemos que es un libro divino porque los hombres y mujeres que están aquí retratados no son perfectos. Al contrario, nos identificamos con ellos porque no son perfectos. Y están hablando a nuestro corazón. Aprendamos de las historias que la palabra de Dios nos dice. Si alguien te dice: yo no creo que esté haciendo mal haciendo favoritismos entre mis hijos, tú dile: sí, vamos a leer la historia de Jacob y Esaú. Y vamos a ver qué extraemos, qué aprendemos. Y cómo Jacob y Esaú vivieron en rivalidad toda su vida, porque uno era el niño de papá y el otro era el niño de mamá. Y luego Jacob imita el mismo pecado de sus padres, teniendo a José como favorito. ¿Eso nos provocará ira a sus hermanos?
Cuánta falta de sabiduría, ¿verdad? ¿Podemos leer esas historias con aquel que diga que no hace mal haciendo favoritismos? Si alguien dice, nadie ha sufrido en la vida como yo, Dios se ha olvidado de mí. Vamos a leer juntos el libro de Job. Vamos a leerlo, vamos a hacernos preguntas, vamos a aplicarlo. Cuando alguien te diga, yo no hago mal fijándome en una muchacha que no es cristiana. Vamos al libro de Jueces, vamos a leer juntos la historia de Sansón. Vamos a aprender de las historias que tenemos en la palabra, porque nos han sido dadas para vernos como en un espejo y para conocer nuestro propio corazón. Aprendamos de las historias que el Señor nos deja en la palabra. Conoce bien tu Biblia, porque está reflejando la naturaleza humana con todas sus debilidades. Es una fuente de verdad inagotable. Y hermanos, quisiera concluir este tema con tres grandes verdades de parte de la palabra del Señor. Tres grandes verdades que necesitamos reflexionar, necesitamos aplicar. Tres grandes verdades que responden a tres grandes mentiras que muchas veces creemos. Tres grandes mentiras de las cuales provienen todos nuestros temores, ansiedades, luchas, frustraciones. Detrás de cada dolencia del alma hay una mentira de la serpiente. Y recuerda que te es necesario llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El temor, la tristeza, la ira, la ansiedad son respuestas de un corazón que está sufriendo. El mundo llama enfermedades a lo que la consejería bíblica llama síntomas. Sí, estamos convencidos de que el temor, la ansiedad, la depresión son síntomas, no son enfermedades, son síntomas de un corazón que está sufriendo. La pregunta es, ¿qué hay en ese corazón? La gran pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué está sucediendo en ese corazón? Igual como un niño tiene fiebre y la fiebre no es el problema. Malo es el médico que entiende que la fiebre es el problema, ¿verdad? Y le da un medicamento para apagar la fiebre y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez. Ese es un mal médico. La fiebre no es el problema, la fiebre está diciendo que hay un problema. Del mismo modo, un corazón atribulado que se expresa con depresión, con ansiedad, con temor, con ira, esas emociones están diciendo que algo está batallando en nuestro corazón. Y eso es lo que nos interesa desde una perspectiva cristiana y pastoral. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón? Y las emociones hablan, las emociones que no nos gustan y las que también nos gustan. Solemos pensar que el que necesita consejería bíblica es el que está triste. Pero a veces necesita consejería bíblica el que está feliz. Si me vieras hoy contento y saltando por la calle y me dijeras, David, estás muy contento, ¿qué te pasa? Y yo te dijera, es que aquel vecino que no soporto hoy salió de casa, se resbaló y se rompió una pierna. Tú me dirías, ves a hablar con el pastor, tú estás muy mal. Necesitas consejería, hermano. Mi corazón está feliz, pero esa felicidad es pecado. ¿Sí? Del mismo modo sucede con la ira, con la ansiedad, con la tristeza. Tenemos tristeza cuando vemos que el nombre de Dios es insultado. Y esa es una tristeza santa. Es una tristeza santa. Pero tenemos tristezas como las de Jonás, que Jonás estaba enfadado con Dios porque Dios había decidido ser bueno y benévolo y misericordioso con los ninivitas. Y cuando salva a los ninivitas, Jonás se enoja. Y se enoja porque ha perdido la calabacera. No tiene compasión de los ninivitas, pero sí ama mucho su calabacera. Y Dios le pregunta, ¿por qué te enojas? Examina tu corazón. Y esa tristeza es pecaminosa. Nuestras emociones están hablando, son altavoces que están diciendo que algo está batallando en nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón? ¿Cuáles son las verdades y las mentiras que batallan en tu corazón? Y dejadme que os presente tres que creo que son fundamentales para comprender muchas de nuestras luchas. En primer lugar, anotemos esta verdad en nuestro corazón. Dios es
soberano. Es un mensaje inequívoco, de principio a fin, cuando leemos las Escrituras. Dios es soberano. Por tanto, tú no eres soberano. Eso es más difícil de entender. Y muchos de nuestros temores y ansiedades vienen porque pretendemos ser Dios, controlando todas las cosas. Controlando a nuestro marido, controlando a nuestros hijos, controlando nuestra salud, controlando nuestras finanzas, controlando... Y nos morimos de angustia porque pretendemos usurpar el lugar de Dios. Nos creemos la mentira de Satanás cuando dijo en el Edén, seréis como Dios. Y nosotros decimos, pues muy bien, ahora yo estoy al mando. Dios es el soberano, tú no. Así que has de reconocer tu incapacidad y has de confiar en la soberanía de un Dios que es todopoderoso y todo bondadoso. Ya sé que me he inventado la palabra, pero Dios es todopoderoso y todo bondadoso. Confía en el Señor. Pero continuamente estamos luchando con este pensamiento. Queremos ser el soberano. Mira, cada vez que lanzas una queja al aire, la queja va contra Dios. Si sales mañana por la mañana de casa y el día está nublado y está lloviendo y dices, ¡vaya día! ¿A quién te estás quejando? Sino al Todopoderoso que ha decidido que el día va a ser nublado y lluvioso. O sea, estás diciendo básicamente, si yo fuera Dios, hoy haría un sol radiante. Eso es lo que estás diciendo cuando cada vez que te quejas, estás lanzando tu queja al cielo y estás diciendo, si yo fuera Dios, este mundo sería mucho mejor. No, querido hermano, querida hermana, si tú fueras Dios, este mundo sería mucho peor. Sería un infierno. Dios es soberano. Tú no lo pretendas. Deja de controlar tu vida. Déjale a Él el control, dale a Él el volante, dale a Él las riendas. En las páginas de este libro sagrado encontramos de principio a fin un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Nada se escapa a su control, ni siquiera el mal. Dios es tan soberano que es soberano sobre el diablo. ¿Recordáis el libro de Job, capítulo 1? El diablo viene a pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. Dios es tan soberano que es soberano sobre el mal que cualquiera haya podido hacer en tu vida. Puedes encontrar consuelo en tu corazón pensando que a Dios no se le escapan las cosas de las manos. Que aun cuando te han herido, te han traicionado, te han defraudado, lo que haya sucedido en tu vida, Dios estaba al control de ello. Y sabía el por qué, el cómo y el cuándo, el que midió los cielos con la palma de su mano, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Proverbios 21 dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Todo absolutamente está en control de nuestro Dios. Así que no te pongas en el lugar de Dios, Él es el soberano. Tú no, Él es soberano sobre el mar, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Aún la cosa más terrible que ha sucedido sobre la faz de la tierra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaba bajo el control de Dios. Algo tan terrible donde toda la maldad humana se junta en uno y Judas traiciona y los judíos le abuchean y los romanos le maltratan y Pilato se lava las manos, aún ahí lo más terrible que ha podido, la injusticia más grande que ha podido haber sobre la faz de la tierra, estaba bajo los designios de Dios. No se ha escapado de sus manos. ¿Cuánto más lo que haya podido suceder contigo? Dios está al control de todo. Todo lo que sucede, sucede bajo su soberano control. Él manda, Él gobierna, por tanto tú confía. Ora más y ponte menos ansioso. Ora más y ten paz. En segundo lugar, si la primera verdad es Dios es soberano, la segunda es Dios es glorioso. Tú no. Dios es glorioso. Tú no. No necesitas recibir la adoración
de nadie. No necesitas llamar la atención de nadie. No necesitas recibir el aplauso de nadie. No necesitas temer a los demás. Dios creó los cielos y la tierra para su gloria. Los ángeles le adoran continuamente. Él es absolutamente glorioso. Saulo va camino de Damasco. Al mediodía, en medio del desierto, el sol es radiante y aún así hay una luz que le ciega. Algo mucho más brillante que el sol. Y cae al suelo. La gloria del Señor. Moisés ve tan solo la espalda de Dios, el halo de gloria que el Señor deja, y está escondido en una peña, y aún así, después de haber visto aquello, su rostro luce de tal manera que tiene que cubrirlo cuando desciende del monte. Nuestro Dios es glorioso, pero sin embargo nos hemos creído la mentira de la serpiente cuando nos dice, seréis como Dios. Y estamos continuamente reclamando la atención de los demás, el aplauso, la gloria sobre nosotros mismos. Y un sinfín de ansiedades y temores a nuestra vida provienen de aquí, porque creemos que realmente los demás nos tienen que alabar. Y no, solamente hemos sido creados para alabar a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. El temor a los hombres nos lleva a un victimismo que nos consume. Y eso sucede con todos nosotros. El temor a los hombres tiene muchas formas, pero nos llena de ansiedad. No necesitas agradar a todos tus compañeros de clase. No necesitas decirle siempre que sí a todo tu marido. No necesitas constantemente atraer la atención de los demás. No necesitas impresionar con tus notas a tus padres. No necesitas contentar a tu jefe en todas las cosas. Hazlo todo para Cristo y tendrás paz. Y tu corazón estará satisfecho. No busques el aplauso, sino del cielo, del Señor, del que ve en lo secreto. Busca la sonrisa de Dios. A Él sea la gloria, solamente a Él. Pero hermanos, somos tan patéticos que colgamos una foto en Instagram por la noche, nos vamos a dormir y lo primero que hacemos por la mañana es levantarnos corriendo a ver cuántos likes tiene. Somos tan patéticos que entramos en el autobús y solo hay sentado un desconocido, pero miramos si vamos bien peinados. ¿Para quién? ¿Para ese que no vas a volver a ver nunca más? Nos damos cuenta hasta qué punto el temor al hombre nos domina. Hermanos, Dios es glorioso. Que todo lo que hagas, digas, pienses, decidas sea para la audiencia de uno, no para contentar a los hombres. En tercer y último lugar, Dios es soberano, Dios es glorioso. En tercer lugar, Dios es bueno. Bueno. Bueno con mayúscula, lo cual quiere decir que no necesitas nada más. Que tu corazón esté satisfecho, lleno, completo. Buscamos sentido en las cosas de este mundo y las cosas de este mundo nos producen insatisfacción. Lo terrenal no nos va a llenar nunca. Cuando queremos las cosas de esta vida nos llenamos de ansiedad, porque las cosas de esta vida nunca nos satisfacen. Hay una frase hermosa de C.S. Lewis, la voy a decir un poco de memoria, que dice algo así como, cuando las cosas de esta vida no me satisfacen, entiendo que he sido creado para otra vida, donde allí sí voy a encontrar satisfacción plena. ¿Os dais cuenta que cuando nos hace mucha ilusión algo y lo compramos, incluso nos sabe mal haberlo comprado, porque era mejor la ilusión? Lo compramos, lo llevamos a casa y en el momento que lo tenemos en casa, digo, ahí va, pues no era para tanto. Porque nuestro corazón está siempre deseoso de algo más. Y cuando ponemos nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro contentamiento en algo por encima del Señor, estamos diciendo, Dios es bueno, pero no tanto.
Si tan solo... Ay, ¿puedes completar la frase en tu propio corazón? No lo digas en voz alta, ¿sí? Si tan solo mi marido cambiara, si tan solo la cuenta corriente tuviera unos ceros más, si tan solo me promocionaran en el trabajo, si tan solo aquel chico me mirara, si tan solo. No puedes decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, aunque los labrados no dan mantenimiento, con todo yo me gozaré en Jehová. ¿Ha secado el Señor tu calabacera? Estabas gozoso como Jonás porque te estaba dando sombra, pero ha venido un pequeño gusanito, ¿verdad? Es maravilloso el libro de Jonás. Dios es soberano sobre los ninivitas que se arrepienten, Dios es soberano sobre los marineros en el barco, Dios es soberano sobre el gran pez que se traga a Jonás, Dios es soberano sobre el pequeño gusanito que mata a la calabacera. Todo el mundo en el libro de Jonás obedece a Dios, menos Jonás. Si es que Jonás somos tú y yo, somos tú y yo. Te ha dado Dios una calabacera que te ha dado sombra y como Jonás te llenaste de gran gozo, exultante. Y Dios ha enviado un pequeño gusano que ha secado la calabacera, se ha muerto. Y ahora tienes una gran tristeza que dices, Señor, me quiero morir. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a la calabacera? ¿Comprendes que Dios da y Dios quita? Que todas las bendiciones que tienes son de Dios, pero Dios puede quitarte todas sus bendiciones y Él sigue siendo Dios. Encuentras en Él y solamente en Él tu máximo deleite. Te das cuenta de que incluso Dios puede matar esa calabacera para que pongas tus ojos en Él y digas, Señor, tú eres bueno y tú me bastas. Y tú me bastas. Hermanos, aquella mujer samaritana iba a buscar agua junto al pozo. Llevaba su cántaro. Iba a esa hora donde sabía que no se iba a encontrar con ninguna mujer. Las mujeres van cuando cae el sol, que está el día fresquito, o pronto en la mañana, pero no a las 12 del mediodía. Esa mujer va al pozo cuando sabe que no va a encontrarse con las demás mujeres, que seguramente están hablando mal de ella, porque ya ha tenido 5 maridos. Y ahí es cuando se encuentra con Jesús en el pozo, lugar de encuentros matrimoniales en el Antiguo Testamento. Jesús, el esposo perfecto. Y ahí empiezan esa conversación y Jesús le dice, si vivieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Esa mujer que pensaba que necesitaba agua, después de encontrarse con Jesús, se deja el cántaro. Se deja el cántaro. ¿Qué es lo que tú crees que necesitas? Encuéntrate con Jesús y olvida tu cántaro, porque le tienes a Él. Y Él sí satisface la sed más profunda de tu corazón. Hermanos, Dios es soberano. Él tiene el control. Tú no. Descansa. Dios es glorioso. Él merece toda la adoración, toda la alabanza. Tú no. Descansa. Dios es bueno. Gózate si le tienes a Él. No necesitas nada más. Que tu corazón no esté ansioso. Acude a la palabra del Señor, porque nadie te va a hablar con esa profundidad, con esa franqueza, con esa claridad como la palabra de Dios nos habla. Dios nos ha creado, conoce nuestro corazón. Habla a nuestros corazones. Y cuando escuchas este libro, es como si escucharas la voz de Dios. De forma chistosa, pero estoy muy de acuerdo, John MacArthur dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Porque es la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Toda la palabra es inspirada por Dios, literalmente exhalada por Dios. Fue de la boca de Dios, del aliento de Dios, que ese Adán de barro cobró vida. Dios sopló en él aliento de vida y cobró vida. De la misma manera ahora, a través de su santa palabra, Él, con su palabra, está creando algo nuevo en ti. Algo nuevo que no existía antes. Pero necesitas la palabra del Señor, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia,
para hacernos hombres y mujeres enteramente preparados para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, esperando en Él, confiando en Él, buscándole a Él. 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios es eficaz, que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Hemos de predicar la palabra, hemos de amonestar con la palabra, hemos de consolar con la palabra, hemos de aconsejar la palabra, hemos de alentar con la palabra, hemos de aconsejar, discipular constantemente con la palabra. Otra definición que a mí me gusta mucho de la consejería bíblica es discipulado en medio de la tormenta. Porque cuando estamos tranquilos y serenos, como en una conferencia como esta, escuchamos la palabra de Dios, somos instruidos. Pero cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos en medio de esas tormentas, de esas crisis matrimoniales, familiares, con los hijos, personales, ansiedades, temores, ahí en medio también necesitamos de la palabra para que guíe nuestros pasos, guíe nuestros pensamientos, guíe nuestras convicciones, porque solamente la palabra de Dios nos hace libres. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra, porque es lumbrera a nuestros pies. Señor, es preciosa. Perdónanos cuando tantas veces la menospreciamos. Perdónanos cuando tantas veces nuestro corazón es pronto a escuchar la opinión de otros por encima de tu voz. Señor, perdónanos porque somos demasiado solícitos en acercarnos al árbol prohibido y escuchar la voz de la serpiente. Perdónanos porque nos gusta escuchar cosas nuevas. Señor, y las cosas nuevas son mentira. Señor, te rogamos que acudamos a ti, a tu santa palabra, a la verdad de siempre, y la conozcamos como nunca. Señor, que hables a nuestros corazones, porque tú nos conoces, tú nos has creado, Señor, y aunque ahora estamos caídos y el pecado ha hecho mella en nosotros, Señor, tú eres el único que nos puede restaurar con tu voz. Que tu voz, Señor, continúe creando en cada uno de nosotros esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que tú quieres que seamos, más y más como el Señor Jesucristo. Señor, gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, porque ilumina nuestro andar, porque es nuestro tesoro, es nuestro deleite. Ayúdanos a crecer en conocimiento de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.